Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todos, todes. Vamos a comenzar el día de hoy eh, la unidad número 2, naturaleza jurídica de las normas de derecho internacional público. Ahí estoy actualizando las presentaciones para adaptarlas al plan de estudios. Hay algunos desfases, es prácticamente el mismo contenido, nada más cambia algún orden, algún título, etcétera. Eh, por ejemplo, si descargan la presentación de esta unidad en el enlace correspondiente, al cual todos tienen acceso, se darán cuenta que el título de la presentación no coincide con el título de esta unidad. Entonces, pero estamos siguiendo el orden del plan de estudios, de la carta descriptiva, que es esta. Tenemos 10 unidades y vamos a entrar a la unidad número 2, naturaleza jurídica de las normas de derecho internacional público. Este es el contenido de la unidad. El objetivo es que las y los alumnas relacionarán las particularidades que presenta el proceso de creación normativa en el derecho internacional público, las peculiaridades características de cada una de las normas que lo conforman y su mutua interacción. Aquí en este objetivo, el aspecto de creación normativa lo relaciona con las fuentes del derecho internacional público, porque cómo se crea el derecho internacional público con las fuentes del derecho, los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y las decisiones, perdón, y la doctrina, ¿no? Las decisiones judiciales y la doctrina. Esa es la forma de creación, de construcción, de adopción de normas internacionales. Eh, y esta unidad, pues, es una especie de preámbulo, de introducción, de antecedente a la siguiente unidad, que es la unidad sobre las fuentes del derecho internacional. También esta unidad 2 sobre la naturaleza jurídica de las normas internacionales es para eh, relacionar también las peculiares características de cada una de las normas del derecho internacional que lo conforman y su mutua interacción. Y vamos a hablar de la clasificación de la norma jurídica internacional. Las normas jurídicas internacionales desde el punto de vista de su sanción, si es que tienen sanción, y el jus cogens. El jus cogens es un tema que también vamos a analizar en, en la unidad sobre derecho de los tratados, porque es un tema característico del derecho de los tratados. Em, bueno, esta es la clasificación. Vamos a empezar con la clasificación de las normas del derecho internacional. Pues antes de eso, ¿alguien tiene una idea o una opinión o un comentario, aunque no sea acertado, aunque nada más para introducir este tema de cómo se clasifican las normas del derecho internacional? ¿Cómo creen que se clasifiquen? Nada más no se amontonen, ¿no? ¿Qué tipos de normas internacionales habrá? Eh, no es examen, es nada, es para interactuar ustedes y yo. Se podrán dividir, bueno, es que acaba de decir qué tipo de normas hay, ¿no? Se pueden dividir Ujú. también en públicas y privadas. Bueno, sí, hay, en el sentido de que, bueno, ¿cuáles serían en tu perspectiva las privadas? ¿A qué te referirás con las privadas? Algunos, no sé, que incluyan empresas transnacionales o ONGs. Ok, bueno, el derecho internacional se divide en público y privado. El privado es el que, pues, regula las relaciones entre eh, relaciones de horizontalidad. Si el Estado tiene que rentar un bien inmueble para poner una oficina,
esa renta que realice la hará no como Estado soberano, sino como una persona jurídica en relación horizontal con alguna persona física o persona jurídica o moral, como les llamamos en México. En ese sentido, pues, sí, el derecho internacional se divide en público y privado. El público se refiere, que es nuestra materia, pues regula las relaciones entre sujetos de derecho internacional, principalmente los estados y también las organizaciones internacionales. Ahora, por normas privadas también podría entenderse, haciendo una interpretación de esa sugerencia de dividirlas en públicas y privadas, las normas, pues a la lex mercatoria, que son todas las prácticas de comerciantes, mercaderes, eh, que básicamente las principales son las corporaciones, las transnacionales, y todo eso, a todo eso se le llama lex mercatoria o la ley comercial. Hasta nuestras fechas se le conserva ese nombre en latín, lex mercatoria. Muy bien, gracias, Naum. De noche. ¿Alguien más? ¿De qué otra manera se podrán clasificar las normas internacionales? Adelante, Salvador. Buenas tardes, maestro. Supongo que también podría ser aquellas que se encuentren en tratados internacionales o otras que, por ejemplo, no sé, principios generales del derecho, por esa clasificación, Muy para que bien, no... sí, ¿Sí? sí, sí, también es una buena clasificación de acuerdo a su fuente, ¿no? Por el tipo de fuente normativa. Andrea, adelante, por favor. Buenas tardes, profesor. Bueno, iba a comentar lo mismo que mi compañero, pero otra podría ser también por la jerarquía, ¿no? Por su peso, porque no todas las normas tienen el mismo peso que otras. Muy bien, Andrea, sí, hay algunas que tienen mayor valor. Puede ser discutible que algunas tengan mayor peso, mayor valor, pero sí, en la práctica así funciona. Es una clasificación práctica, digamos, efectivamente. Víctor Manuel, adelante. Buenas tardes, profesor. Yo quise tal vez relacionarlo como al nivel de una constitución, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, no sé, en cierto punto se hable de miembros de seguridad, de ciertos objetivos, am, no sé, algunos otros temas que en el momento no se me vienen así a la mente, pero parecido a eso. Hablando de seguridad, no sé. Mm, también incluso de organización, de jerarquías, de más o menos cómo se lleva a cabo o existe la regulación en ese aspecto. O sea, ¿te refieres al contenido, que puede ser de seguridad o de otros temas, o a eso te Sí, refieres? sí, sí, respecto al contenido. Muy bien, pues sí, también pueden ser de materia de seguridad, puede ser, por ejemplo, de extradición, hay tratados de extradición y eso se relaciona en cierta forma con la seguridad. Puede ser un convenio de colaboración en materia de seguridad, como el que existe entre Estados Unidos y México. Puede ser en materia ambiental, como el Tratado de París, aunque es muy laxo, pero bueno, es un tratado. Puede ser organizacional, como la Carta de la ONU, en fin, hay una diversidad de temas. Muchas gracias por participar. Bueno, desde el punto de vista de las fuentes, las normas internacionales o el derecho internacional se dividen en primarias y secundarias. Las primarias, es decir, aquí sí habría una jerarquización, como lo sugirieron hace unos momentos. Las primarias son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Un tratado es un acuerdo adoptado por escrito entre dos o más estados y o organizaciones internacionales. Y las secundarias son las decisiones judiciales, podemos llamarle jurisprudencia si buscan, y la doctrina son todos los textos escritos por expertos, expertas en materia de derecho internacional y que gozan de autoridad. Por ejemplo, en México, un experto que goce de autoridad como experto en derecho internacional es Manuel Becerra Ramírez, dirige el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, pues
su opinión es una opinión experta y calificada. Y así cada estado tiene sus expertos, ¿no? Calificados. Tunkin fue el Gregory Tunkin fue el internacionalista soviético, por ejemplo. En México hay otras autoras, por ejemplo, Loreta Ortiz Alf, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también ella es experta en derecho internacional y tiene un texto en esa materia. Bueno, entonces una primera clasificación es que se dividen en primarias y secundarias. Existen también fuentes emergentes como las resoluciones de organismos internacionales y los actos unilaterales. De eso hablaremos ampliamente en la unidad sobre las fuentes del derecho internacional. Nada más. Profe, Sí, adelante. perdón que lo interrumpa. Tengo un tema con la presentación. Sí se alcanza a ver, pero hay una parte donde usted como que no, ¿cómo se dice? Es que no sé cómo decirle. O sea, que no me deja ver, pues. Ah, ya. A ver, voy a cambiar el... Es que como en la grabación yo aparezco, no sé si han visto la grabación y se ve, mm, o sea, no se ve completa la presentación, ¿no? Pero, a ver, voy a probar de otra manera. Gracias, profesor, le agradezco. Ay, no sé qué hice. ¿Me ven? Sí, profe. Sí. Ah, aquí está, diseño. A ver, ahí cómo la ven. Se ve muy pequeña. Muy pequeño. Ahí cómo la ven. Se ve bien. No sé si se ve un poco ¿Aceptable o cortada, no? ¿no? Todavía un poco pequeña y se corta, profe. A ver, eh, ahí cómo la ven. Sí, sigue saliendo un poco cortada. ¿Cortada? A ver, voy a hacer una pausa en la grabación. Bueno, después de esta pequeña pausa técnica, les decía que esta es la clasificación de las normas internacionales en primarias y secundarias. Hay normas emergentes, resoluciones de organismos internacionales, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, según la Carta de la ONU, que crea la Asamblea General de la ONU. Las resoluciones de la AG no son vinculantes, son recomendaciones. Pero ¿qué pasaría si se repite y se repite y se repite año con año una resolución de la Asamblea General en el mismo sentido y se aprueba por casi la unanimidad? Dos o tres estados nada más votan en contra y no hay casi abstenciones o no hay abstenciones, pues podría tener carácter de, por lo menos, opinio juris. ¿Qué es la opinio juris? Es la convicción que tienen los estados de que una práctica de los estados, por ejemplo, una resolución de la Asamblea General aprobada año con año, por cuasi unanimidad, se considere obligatoria. Y los actos unilaterales, lo vamos a analizar también con ejemplos, son los compromisos públicos que hace un Estado sin necesidad de llegar a adoptar un tratado o adoptar un acuerdo o convenir con otro Estado. Es un compromiso que hace unilateralmente un Estado. Por ejemplo, esto viene de un caso en que Francia realizaba pruebas nucleares atmosféricas y fue llevada ante la Corte Internacional de Justicia por Nueva Zelanda y Australia. Y antes de que decidiera la Corte Internacional, pues Francia se comprometió a dejar de realizar pruebas nucleares atmosféricas. No son las únicas que hay, así que se reservó otro tipo de pruebas nucleares, pero su compromiso unilateral eh, es exigible como fuente de derecho internacional. Y eso hablaremos
con detenimiento cuando entremos a la unidad 3 sobre fuentes del derecho internacional. Eh, ¿Cuál es el ámbito material cuando hablamos de la clasificación de las normas jurídicas internacionales y, eh, y hablamos de su naturaleza jurídica? Tienen un ámbito material. El ámbito material también ustedes lo sugirieron cuando intervinieron, que yo les pregunté. Alguien dijo en materia de seguridad, pues sí, también el ámbito material es una forma de distinguir normas internacionales. Puede ser en materia de seguridad, de derechos humanos, de medio ambiente, del mar, de carácter penal, ciberseguridad, sobre temas actuales, etcétera, ¿no? Es decir, tienen una variedad de, de ámbito material. Perdón que le interrumpa, profesor. Sí, adelante, por En, favor. en derecho internacional, en esta división que se puede hacer de las normas, ¿puede haber una materia constitucional? Qué buena pregunta. Mm, Algunos piensan, hay un autor italiano, Luigi Ferrajoli, y él este, habla de una constitución mundial, que son una especie de principios inderogables, obligatorios para todos los estados, que él llama la constitución mundial. Es polémico porque pues, no tenemos una constitución propiamente dicha. ¿Cuál sería el tratado a nivel mundial, internacional, que se pudiese asemejar a una constitución mundial, si lo comparamos con las constituciones locales? Tal vez la Carta de la ONU sea la parte orgánica en que se crea el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, la Corte Internacional, etcétera, y la parte dogmática, es decir, los derechos, tal vez pudiese ser la, mm, los pactos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero desde el punto de vista positivista, estrictamente positivista, es decir, de los tratados aceptados, de, eh, de lo que se considera técnicamente como derecho, es decir, que ha sido aprobado, acordado por los estados, etcétera, mm, no hay una constitución como tal, ¿no? Puede haber algunos que se parezcan a una constitución, como dije, y repito, la Carta de la ONU puede ser la parte orgánica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pudiese ser la parte dogmática. Si unimos todo eso en un tratado y en el futuro los estados se ponen de acuerdo y lo adoptan como una constitución mundial, pues entonces sí pudiésemos hablar de una constitución de carácter mundial. En estos momentos, la característica esencial, primordial del derecho entre las naciones, derecho internacional, es que tiene un carácter descentralizado, es decir, no hay órganos centrales, no hay un poder judicial, no hay un poder legislativo, no hay un poder ejecutivo. No sé si te respondí. Sí, sí, sí respondió a mi pregunta. Gracias, profesor. Muy bien. Desde el punto de vista espacial, las normas pueden ser universales. Por ejemplo, la Carta de la ONU es universal o de vocación universal. La ONU tiene 193 países miembros. eh, Luego entonces, pues tiene un carácter universal. No están todos los estados que existen, pero están la inmensa mayoría, ¿no? Casi la inmensa mayoría. Algunos estados que no están. El más sonado tal vez sea el de Palestina, no es miembro de la ONU. Otros estados que no están es Kosovo, que es la desmembraron, territorio desmembrado de Yugoslavia, hoy Serbia, etcétera. Pero bueno, que es de carácter universal. Los tratados también pueden ser o las normas internacionales. Yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de los tratados. Un tratado regional es la Convención Americana de Derechos Humanos, y es de carácter regional. Y también puede ser bilaterales o trilaterales o locales. El TEMEC, por ejemplo, es un tratado trilateral. También puede haber costumbre local
¿Qué es la costumbre? Es la práctica de los estados que no está eh, en algún tratado. Mm, el derecho internacional humanitario es tanto práctica de los estados como eh, tratados, que se rige de las dos maneras, con tratados y práctica de los estados. Avanzando sobre esta clasificación, también puede ser, o qué comentario podemos hacer desde el punto de vista de su mm, temporalidad, de forma parecida, similar a, este, al derecho interno en el ámbito internacional, pues los tratados se rigen por el principio de irretroactividad. Una norma obliga a partir de su entrada en vigor, salvo que se pacte lo contrario. Y vamos a tratar este tema con un ejemplo que le atañe directamente a México, porque México en 1968, por Díaz Ordaz, que se declaró orgulloso del 2 de octubre, de la masacre del 2 de octubre, públicamente, y admitió la responsabilidad, pues eran inimputables, ¿no? Los presidentes hasta fechas muy recientes ya son imputables, penalmente hablando. Mm, en 1968, México firmó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa humanidad y se tardó un poco más de 30 años hasta el 2001, cuando hubo un cambio de signo político en la presidencia de la República Mexicana. Eh, Todos los que querían un cambio, pues llevaron a Vicente Fox al poder. No es mi caso, yo no voté por él. Este, y se culminó la ratificación de esa convención. Como su nombre lo indica, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa humanidad, eh, pues los define como eso, ¿no? Como su nombre lo indica, como imprescriptibles, no importa el tiempo que se hayan cometido, son imprescriptibles. Luego entonces, el objeto y fin de esa convención es la imprescriptibilidad, reconocer los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, una masacre, ¿no? Como la del 2 de octubre, o la llamada Guerra Sucia, comenzada tal vez desde los años 50 del siglo XX, que consistió en la desaparición de líderes sociales a manos del ejército mexicano. Actualmente esos crímenes los cometen actores no estatales, particularmente asociados a la delincuencia organizada. Pero bueno, en fin, me estoy extendiendo de más. El punto es que el ámbito temporal de los tratados, enfocándonos en los tratados, es que se rigen por el principio de retroactividad, pero puede haber casos como este ejemplo que estoy sugiriendo, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa humanidad, pues puede pactar lo contrario. En el ámbito subjetivo, las normas internacionales, o qué significa subjetivo aquí en este caso, es cómo se dividen los sujetos del derecho internacional. ¿Qué significa sujeto de derecho internacional? Son las personas, ¿no? Eh, en este caso, personas públicas. Un Estado es una persona pública. Esto le llamamos subjetividad, sujeto de derecho internacional. Pues hay dos tipos de sujetos. Son los de carácter directo, que son los estados y los organismos internacionales, como la ONU, y los sujetos indirectos o relativos, que somos ustedes y yo, los individuos, las individuas y los movimientos de liberación nacional. Esa es la teoría de la subjetividad internacional. Por ejemplo, la Carta de la ONU, que es un tratado, pues rige a sujetos directos del derecho internacional, tanto a los estados que ratifican ese tratado, que es la Carta de la ONU, 51 estados fundadores, entre ellos México, y luego los que se incorporaron con el tiempo hasta llegar hasta 193 estados miembros de la ONU. Un sistema, a eso se le conoce como el sistema multilateral, que por cierto, el taller de Derecho Internacional, organizado entre la Universidad Iberoamericana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, culminó el día de hoy
y llevaba por título algo así como los desafíos del multilateralismo. Pues la ONU es el sistema multilateral por excelencia. Y los sujetos indirectos o relativos, un tratado que les involucre a los individuos, las individuas, a las personas, pues son los tratados de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, conocidos como DESCA, que en la práctica se le ha añadido la A final como los derechos ambientales también. Eh, y son de relevancia para nosotros como individuos, como personas físicas, porque son normas que protegen a los individuos, aunque seamos sujetos indirectos o relativos, porque no adoptamos tratados. Tampoco las empresas transnacionales adoptan tratados, ni las ONGs tampoco adoptan tratados. Pueden ser muy influyentes, hay ONGs muy influyentes, pero influyen vía opinión pública, no vía jurídica en el sentido de que adopten tratados. Desde el punto de vista de la obligatoriedad, eh, hablando de la naturaleza jurídica de las normas internacionales, se basan en el principio de pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse, los tratados deben cumplirse, los convenios deben cumplirse. Los tratados en vigor obligan a las partes y deben cumplirse de buena fe. Este es un principio rector. Esto está enfocado en los tratados, pero los tratados no son la única fuente del derecho internacional, pero nos sirve para comentar la naturaleza jurídica de la norma internacional y cómo se clasifica. Y en cuanto a las sanciones, el sistema internacional es mayoritariamente descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Pues que no hay un poder ejecutivo, no hay un poder legislativo, no hay un poder judicial. Hay casos en que se parecen, ¿no? De hecho, ya lo analizamos con cierto detalle en clases pasadas, clases que mm, pueden volver a escuchar, volver a ver si siguen el canal de YouTube, porque estas clases se están subiendo a YouTube. Eh, la característica esencial del derecho internacional, el derecho entre las naciones, es que es descentralizado, no hay órganos centrales. Por ende, los sujetos mismos, o sea, los estados y los organismos internacionales, crean el derecho y lo aplican. Los estados mismos deciden adoptar un tratado, por ejemplo, la Carta de la ONU, que es un tratado. Los mismos estados que crean ese tratado eh, lo aplican. O sea, los estados crearon ese tratado, los estados lo aplican. Ese tratado, me refiero a la Carta de la ONU, la Carta de San Francisco, también conocida así, pues establece, instituye órganos, ¿no? Órganos principales. Consejo de Seguridad, que tiene el monopolio del uso de la fuerza. La Asamblea General, que la integran la totalidad de los estados que son parte de la ONU, 193 estados, parte. Es el órgano democrático de la ONU, es el órgano que debiese regir, ser el que debiese tener más facultades. Sin embargo, se creó en el sentido de que no tiene, de que sus resoluciones no tienen carácter vinculante. Y de hecho les invito a que escuchen la, la clausura del taller de Derecho Internacional organizado entre la Universidad Iberoamericana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la charla que dio el día de ayer Pablo Arrocha, que es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y él hizo referencia a que México siempre ha impulsado el fortalecimiento de la Asamblea General por ser el órgano democrático de la ONU. Pero bueno, estoy enfatizando la característica del derecho internacional público, que tiene carácter descentralizado. El Estado afectado puede recurrir a la retorsión, porque estamos hablando de las sanciones, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones puede haber en las normas internacionales? El Estado afectado puede recurrir a la retorsión. Ya hablamos de la diferencia entre retorsión y represalia. La retorsión es un acto inamistoso, pero legal,
Por ejemplo, eh, Ecuador mm, allanó, este, agredió nuestra embajada en Ecuador, no, la embajada mexicana en Ecuador. México, en retorsión, no, no es que haya agredido la embajada de Ecuador en México. México, en retorsión, pues rompió relaciones con Ecuador y presentamos un recurso ante la Corte Internacional de Justicia. De ese caso se habló también en el taller de Derecho Internacional que les he mencionado. Les invito a ver los videos que están colgados en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en su canal de Facebook. Eh, yo también los he posteado, los pueden ver en mis redes sociales. He posteado algunos de esos videos. Mm, en re- la, la ruptura de relaciones diplomáticas no es ilegal, es un acto legal, no es amistoso, pero es legal. Eso es una retorsión. O sea, México hizo retorsión a la agresión por parte de Ecuador a nuestra embajada en Ecuador. También se pudiese llamar una especie de retorsión, pues el recurso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia, caso que se analizó en este taller que les he estado mencionando. Y otra forma de sanción son las represalias, también conocidas como contramedidas. Son actos lícitos en respuesta a un acto ilícito. Vamos a decirle, para entendernos, para decirlo mal y pronto, es la venganza permitida, la venganza lícita. Por ejemplo, tenemos el TEMEC eh, obliga a los estados, a los tres estados miembros, Estados Unidos, Canadá y México, a no cobrar aranceles. Si nos imponen un arancel en violación al TEMEC, nosotros en represalia podemos imponer un arancel. En represalia, un acto que originalmente es ilegal se vuelve legal, en el caso de México, porque es una reacción a una ilegalidad. Por eso es una represalia. Esa es la diferencia entre la retorsión y la represalia. Y son formas de hacer cumplir el derecho internacional. Hay otras formas que ya les mencioné en otras clases, que es la creación de comités o organismos, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos crea un comité bilateral o binacional. Ese comité está encargado de la interpretación y aplicación del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, porque nos llega agua de Estados Unidos y de México llega agua hacia los Estados Unidos. Y eso está regido por un tratado bilateral. Eh, Ahora vamos a hablar de las normas jurídicas desde el punto de vista de su sanción, o voy a abundar en esto. Continuando con la clasificación, aquí tenemos otra clasificación en cuanto a la sanción, es decir, si son perfectas, si son más que perfectas, si son menos que perfectas o si son imperfectas, ¿no? Las normas. Esto pues tiene mucha influencia del derecho civil, del derecho romano, del derecho civil. Vamos a ver cuáles son las normas perfectas. Eh, Son aquellas normas cuya violación genera nulidad absoluta. O sea, si adoptaste un tratado para esclavizar a los mexicanos, pues no, es un tratado ilegal, ¿no? Si, no sé, si estoy dando ejemplos absurdos, ¿no? Si Alemania o la Unión Europea adopta un tratado para esclavizar a los griegos, pues eso es nulo de pleno derecho. O si los nazis adoptan un tratado con la Italia fascista para eliminar a los judíos, pues eso es nulo de pleno derecho, usando un ejemplo histórico. Esta es una norma perfecta, que es decir, cuya violación a una norma perfecta se le sanciona con la nulidad absoluta. Y el ejemplo más, en términos técnico-jurídico internacionales, aquí entran
a jugar un papel las normas del jus cogens, de lo cual hablaremos con cierto detalle, tanto en esta unidad como en la unidad sobre fuentes y también en la de tratados, porque el jus cogens, que son los principios inderogables, prohibición del genocidio, por ejemplo, es jus cogens, no admite acuerdo en contrario, es imperativa. Eh, Está contemplada, este tipo de normas están contempladas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Luego tenemos las normas más que perfectas. Además de la nulidad o el cese del ilícito, estas normas más que perfectas imponen la reparación del daño. O sea, no solo es nula, no solo implica que el cese del acto ilícito, sino que si llega a ocurrir ese ilícito en la práctica, pues debe pagarse el daño, debe repararse el daño. Y esta reparación puede ser por indemnización. Tal vez no puedo volver las cosas a como estaban antes del daño, entonces indemnizo, pago. La restitución, tal vez sí puedo restituir las cosas como estaban antes de ocurrido el daño. Por ejemplo, si hay un secuestro y se rescata a los secuestrados, se libera a los secuestrados, como ocurrió ya entre Irán y los Estados Unidos en finales de los 70, cuando triunfa la revolución islámica, eh, que unos estudiantes revolucionarios secuestraron a personal diplomático estadounidense, consular y diplomático. Pues al ser liberados se restituye la situación. O la satisfacción, tal vez el daño material ya no hay forma de repararlo, eh, o tal vez hubo un daño simbólico, pues la satisfacción es una forma de reparación. O sea, declaro públicamente que soy responsable, que soy culpable, te pido perdón, y eso es una forma de satisfacción. En materia de derechos humanos eh, hay más desarrollo de estas normas en relación a la reparación a las víctimas. Luego tenemos las normas menos que perfectas. Establecen una sanción o castigo, pero no necesariamente invalidan el acto que originó la infracción. O sea, no se sanciona con invalidez, con nulidad, mejor dicho, sino que mm, establecen un castigo, una sanción. Un ejemplo, me olvidé de mencionar los ejemplos, pero bueno, ahí los pueden ver en la lámina, los ejemplos. Ustedes tienen acceso a esta presentación en el enlace que ya les he transmitido, ¿no? Y lo pueden encontrar en el reglamento. Un ejemplo, un representante de un Estado manifiesta el consentimiento en obligarse por un tratado violando una disposición de su derecho interno relativa a la competencia. Vamos a suponer que yo soy representante de, de México ante, no sé, un tratado, ¿no? La redacción de un tratado. Y antes de que lo apruebe el Senado, porque en México el Ejecutivo firma y negocia el texto del tratado y el Senado aprueba. Generalmente aprueba, no conozco un caso en que el Senado no haya aprobado un tratado que le envíe el Ejecutivo. No tenemos esa experiencia. Si el Ejecutivo firma y si negocia y firma el texto del tratado y lo turna al Senado, no conozco un caso, no se conoce un caso de que haya sido rechazado por parte del Senado. Pero vamos a suponer que turno X tratado, lo turno para su depósito como señal de ratificación del Estado mexicano, yo siendo representante del Estado mexicano, es un ejemplo hipotético, pero no tiene la aprobación del Senado, pues no es válida esa ratificación, porque no hay una aprobación legislativa. Mm, Este sería un ejemplo de una norma menos que perfecta, ¿no? Porque sería inválida esa ratificación por parte del Estado mexicano porque le falta un requisito esencial, que es la aprobación del Senado. Y las normas imperfectas, esto no es sinónimo de menos que perfectas, las imperfectas carecen de sanción
o mecanismo de ejecución, aunque mantienen su carácter obligatorio como pauta de conducta. Tal vez el ejemplo más notorio sea la prohibición del uso de la fuerza. Está prohibido por la Carta de la ONU el uso de la fuerza. Solo se puede hacer uso de la fuerza si lo aprueba el Consejo de Seguridad o existe legítima defensa. Existiese legítima defensa. Pero si un Estado viola esa obligación de no hacer uso de la fuerza, si no hay aprobación del Consejo de Seguridad y si no hay legítima defensa, como recientemente ocurrió el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos a Venezuela, pues es imperfecta porque no hay sanción. ¿Cuál es el órgano que tiene el monopolio del uso de la fuerza? Es el Consejo de Seguridad, que tiene 5 países permanentes, el llamado P5: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Inglaterra o Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Eh, pues la sanción tendría que emitirla el Consejo de Seguridad, pero como el infractor de la prohibición del uso de la fuerza, si no es por aprobación del Consejo de Seguridad o existiendo legítima defensa, mm, es miembro permanente y por lo tanto tiene derecho de veto, pues es una norma imperfecta. No hay sanción por esa imperfección de la Carta de la ONU. Aquí hay 2 ejemplos en la lámina. Las resoluciones y recomendaciones de la Asamblea General son resoluciones imperfectas, son normas imperfectas porque pueden declarar derecho, pero como son recomendaciones, pues no tienen sanciones posibles. Aunque se emiten con la intención de guiar la conducta de los estados, son vistas como la conciencia colectiva del mundo, no son susceptibles de aplicación coercitiva por parte de la ONU, a menos que se vinculen con el capítulo 7º de la Carta de la ONU. ¿En qué consiste el capítulo 7º de la Carta de la ONU? Es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, es decir, las facultades del Consejo de Seguridad. Y un ejemplo adicional sobre normas imperfectas, un pacto del cual ya hablamos en clases pasadas, es el Pacto de Brian Kellogg, también conocido como Pacto de París. Este tratado por el cual los estados renuncian a la guerra como instrumento de política nacional, adoptado en 1928, es un ejemplo histórico de norma imperfecta. ¿Por qué? Porque a pesar de ser obligatorio, de hecho está vigente todavía, el pacto de Brian Kellogg no establece ningún mecanismo para su aplicación o ejecución forzosa ante un incumplimiento. Es decir, es una paradoja histórica que los Estados Unidos de América, bueno, los Estados Unidos, porque América es todo el continente, los Estados Unidos y Francia se hayan puesto de acuerdo para adoptar este tratado y varios estados lo hayan adoptado. Es decir, cuando Estados Unidos hace uso de la fuerza, pues está violando un tratado que el propio Estados Unidos promocionó, invocó. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para estirarse. Bueno, yo me voy a estirar. A ver si pueden poner algún emoticón o alguna reacción para saber que andan por ahí. Muy bien, la mayoría, casi todos. Gracias. Y ahora vamos a hablar de las normas de carácter jus cogens. ¿De qué estamos hablando? Esta es la unidad 2. Esta unidad, eh, pues trata de la naturaleza jurídica, las normas del derecho internacional, ¿no? Perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas, ¿no? Por su clasificación también, las formas de sanción
que existen. Y ahora vamos a hablar de las normas Jus Cogens, que es un tema muy apasionante. De hecho, no ha dejado de ser apasionante, siempre es un tema apasionante, es de los temas más discutidos en derecho internacional, porque se refiere a aquellas normas que son absolutamente imperativas o que no admiten acuerdo en contrario, la prohibición del uso de la fuerza, eh, la prohibición de la agresión, o sea, si haces uso de la fuerza en contravención a la Carta de la ONU, es decir, si no hay aprobación del Consejo de Seguridad y no hay legítima defensa, pues eso es el delito, es un delito, es una infracción internacional, es agresión. La prohibición de la esclavitud también es una norma de carácter jus cogens, la prohibición del genocidio, etcétera. Y no ha dejado de ser interesante. Yo hice mi maestría eh, en Derecho sobre esta materia, sobre jus cogens, genocidio y jus cogens, o sea, la sanción, la prevención y sanción del delito de genocidio es una norma de carácter jus cogens. Es mi tesis de maestría, la pueden encontrar en tesis UNAM del año 2007 y ahí hago una radiografía, un análisis de este tipo penal. Eh, Puede ser también todavía interesante para una tesis de licenciatura, por ejemplo, desarrollar el concepto de la protección del medio ambiente como una norma de carácter jus cogens. En fin, es un tema que es muy, muy creativo, es creativo en el sentido que da lugar a muchas temáticas, es muy amplio, muy estimulante, en fin, tiene muchas cosas positivas este concepto del jus cogens. Bueno, el jus cogens es una norma que se le conoce como imperativa. Tal vez ustedes pueden decir, pues, ¿acaso no todas son imperativas, son obligatorias, no? Aquí imperativa es un grado superior a obligatoria porque no admite acuerdo en contrario. O sea, no puede un Estado adoptar un tratado para regular la agresión, ¿no? Pues vamos a, no sé, Estados Unidos y Europa van a acordar agredir a Rusia, ¿no? Por ejemplo. Eso no sería un tratado aceptable eh, porque la regulación internacional aceptada como jus cogens es la prohibición del uso de la fuerza, como está estipulado en la Carta de la ONU. A Estados Unidos parece que le estorba en este momento, en el momento histórico en el que se encuentra los Estados Unidos ahora, pareciera que le estorba, ¿no? La Carta de la ONU y habla con mucho desprecio de la ONU y que es un armatoste inservible, en fin, se ha portado con mucho desprecio, menosprecio de la ONU, por algo será. Eh, pues bueno, entonces, ¿qué es una norma de carácter jus cogens? Es una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario de derecho internacional general, aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Algunos ejemplos que ya mencioné y repito ahora es la prohibición de la agresión, es decir, no se puede hacer uso de la fuerza contra otro estado sin aprobación del Consejo de Seguridad o sin existir legítima defensa. La prohibición de la esclavitud es otra norma que se considera de carácter jus cogens. En el pasado, pues hubo comercio de esclavos y eso estaba regulado. En la actualidad no puede haber regulación comercial para la esclavitud, ¿no? O sea, pues te vendo tantos esclavos, págame tanto, ¿no? Etcétera. Eso ya está universalmente aceptado como, o mejor dicho, universalmente es considerado inaceptable, ¿no? Es una norma de carácter jus cogens. La prohibición del genocidio, siendo el genocidio la intención de destruir a un grupo como tal, étnico, racial, eh, nacional o religioso, como tales, eso es un crimen de genocidio, como los ejemplos más notorios tal vez sean el genocidio contra el pueblo judío por parte de la Alemania nazi, no solo los judíos, los gitanos, los eslavos, en fin.
La piratería también está aceptado como la prohibición de la piratería como una norma de carácter jus cogens. Recientemente parece que se está revitalizando la piratería. eh, la, el secuestro de barcos petroleros por parte de los Estados Unidos. Pues si uno revisa la definición de piratería, yo creo que entraría perfectamente en esa categoría. El problema es que es Estados Unidos, es la primera potencia y ya hemos discutido la pregunta cómo hacerle cumplir a un infractor tan poderoso, a un infractor del derecho internacional tan poderoso, cómo hacerle cumplir este derecho, ¿no? Y la prohibición de la tortura es otro ejemplo eh, aceptado, por lo menos por la doctrina, también por la jurisprudencia. De hecho, la jurisprudencia interamericana considera la prohibición de la tortura como una norma de carácter jus cogens. ¿Dónde se contempla? Porque esta norma jus cogens, o dónde se define convencionalmente hablando, en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, convención que se firmó o terminó, sí, se adoptó en 1969 y que entrará en vigor eh, 11 años después, en 1980, y es una de las convenciones más importantes que regula el derecho a los tratados. Es el Tratado de los Tratados o el Tratado sobre los Tratados. Es decir, regula cómo, define un tratado internacional, etcétera, ¿no? Eh, qué es la firma, qué es el texto de un tratado, qué es la ratificación, etcétera. Pues bueno, la norma jus cogens es una característica que adquieren ciertas normas internacionales y que se les considera imperativas en el sentido de que no admite acuerdo en contrario. Y es derecho positivo en el sentido de que están contempladas esta característica, jus cogens, está contemplada en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Esa convención no contiene un listado de normas que se consideren normas jus cogens. ¿Cómo sabemos entonces que la prohibición de la agresión, de la esclavitud, del genocidio, de la piratería y la tortura son normas jus cogens? Gracias a la eh, jurisprudencia y a la doctrina, ¿no? ¿Qué es la doctrina? Son los textos publicados por los internacionalistas más reconocidos, aunque tengan mayor calidad. ¿Y cuáles son los que tienen mayor calidad? Pues los que son citados por otros. La comunidad científica internacional es la que decide quiénes entran en esta categoría, ¿no? De doctrina internacional. Hay una doctrina que tiene México que es muy conocida, la doctrina Estrada, y también parece haber una evolución de la doctrina Estrada hasta podríamos ya hablar de la doctrina Castañeda. Jorge Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores en los años 80 del siglo XX. Algunos autores y autoras incluyen también en la categoría de norma jus cogens la protección del medio ambiente, y esta puede ser un tema de tesis de licenciatura atractivo, es decir, desarrollar el concepto de, de que la obligación de proteger el medio ambiente es una norma de carácter jus cogens. Ya en el propio título que estoy sugiriendo en este momento puede ser la misma hipótesis. Que es una hipótesis? Es una afirmación que ustedes van a comprobar con una investigación. Su hipótesis puede ser: la obligación de proteger el medio ambiente es una norma de carácter jus cogens. Esa sería su hipótesis. Primer capítulo, que es norma jus cogens. Segundo capítulo, que es el medio ambiente. Tercer capítulo, práctica de los tribunales internacionales en materia del jus cogens y el medio ambiente. Ya hice hasta el capitulado, ¿no? De una eventual tesis de licenciatura con esa característica. Específicamente, la prohibición de la contaminación masiva, ¿no?
No sé si la energía nuclear, aunque la energía nuclear solo es peligrosa si por lo riesgosa que es, pero si se logra disminuir a tal grado el riesgo de la energía nuclear, pues es probablemente de las menos contaminantes, según me he hablado con algunos expertos en esa materia. Y el patrimonio común de la humanidad también puede ser considerado, según algunos autores y autoras, como una norma de carácter jus cogens. Por ejemplo, alta mar se considera patrimonio común de la humanidad, no pertenece a nadie. La plataforma continental, que es el suelo marítimo, o sea, no agua, sino el suelo sobre el que encima está el agua, o sea, el mar, la plataforma continental, se considera este, mm, patrimonio común de la humanidad. De hecho, curiosamente el día de hoy, en el taller de Derecho Internacional que tanto les he mencionado, se tocó el tema del derecho del mar. Y el expositor puso una lámina en la cual se tiene una definición muy completa en una sola lámina del derecho del mar. Pero bueno, la plataforma continental, si se le considera patrimonio común de la humanidad, este, pues hay minerales, ¿no? O sea, hay recursos en esa plataforma continental. ¿Cómo debe regularse? Si se considera patrimonio común de la humanidad, cualquier explotación y exploración que se haga, pues debe ser en beneficio de la humanidad, no solo de quien tenga la capacidad técnica para explorar y explotar esos recursos en plataforma continental. Y el espacio ultraterrestre también se considera patrimonio común de la humanidad. La Luna y todos los cuerpos celestes, pues no pertenecen a un estado en particular, aunque se especule que como supuestamente Estados Unidos puso su bandera en la Luna, lo cual algunos dudan, algunos, de hecho yo vi un documental, no sé si sea cierto lo que dice ese documental, de que Stanley Kubrick fue el quien filmó esa supuesta mm, bandera, ¿no? Que pusieron en la Luna, ¿no? Una bandera estadounidense. Pues cómo saberlo, ¿no? Pero como se ve la bandera ondeando y no hay aire, mm, en fin, hay muchas especulaciones al respecto. Yo no sé decirles cuál sea la verdad de eso. Pero bueno, el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, pues sería patrimonio común de la humanidad. Y estos serían normas de carácter jus cogens. No se olviden que pueden participar, pueden interrumpirme, pueden hacer comentarios, preguntas, para no ser solamente yo el que esté hablando. Contexto mm, o antecedente, ¿no? De estas normas de carácter jus cogens. O bueno, sí, contexto y antecedentes. Hay que decir que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que da lugar a estas normas de carácter jus cogens o normas imperativas de derecho internacional general, que no admiten acuerdo en contrario, cuya violación está sancionada con nulidad absoluta. Eh, Hay un caso que le da contexto, que es resuelto por la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de derecho internacional del sistema multilateral de la ONU. Me refiero a la Corte Internacional de Justicia. En el caso Barcelona Traction, es relevante para estas normas de carácter jus cogens porque relaciona estas normas de jus cogens con las obligaciones que tiene el Estado hacia la comunidad internacional. Este tipo de normas se las conoce como erga omnes, es decir, frente a todos los demás estados, frente a todos los demás estados, frente a todos los
sujetos del derecho internacional, incluyendo las organizaciones internacionales. Este caso fue resuelto en 1970 y define las obligaciones erga omnes que son relevantes para las normas jus cogens, porque las normas jus cogens son a su vez normas erga omnes, obligaciones frente a todos, no solo frente a otro Estado u organismo internacional, sino frente a todos los Estados y frente a todos los organismos internacionales, como obligaciones hacia la comunidad internacional en su conjunto. Y esto es una jurisprudencia, es un caso decidido por la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué naturaleza tienen las normas de carácter jus cogens? Ya tenemos la definición, tenemos un contexto, tenemos ejemplos y qué naturaleza tienen estas normas de carácter jus cogens. Pues la característica primordial o su naturaleza, mm, bueno, su naturaleza, iba a decir principal, pues bueno, su naturaleza es que no admite acuerdo en contrario y solo pueden ser modificadas las normas jus cogens por una norma ulterior que tenga el mismo carácter. Vamos a decir que la prohibición de la agresión, es decir, de hacer uso de la fuerza sin aprobación del Consejo de Seguridad o existiendo legítima defensa, solo puede ser modificada por una norma jus cogens ulterior, posterior. Y eso solo pudiese ocurrir si todos los estados aceptan que la agresión sea una norma jus cogens. Yo no lo veo, ¿no? Lo que veo es infracciones flagrantes a esta prohibición, particularmente por los Estados Unidos, que no tuvo aprobación del Consejo de Seguridad para agredir Venezuela en el caso más reciente, eh, pero no estoy viendo una aceptación por parte de los estados de esa agresión. Venezuela está, pues, reabrió la embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero eso no significa que haya aceptado la agresión. Siempre su postura oficial, pública, es que condena la agresión, declara presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, que está preso en los Estados Unidos ilegalmente. Y tienen razón los venezolanos, es una ilegalidad total y flagrante. Ese secuestro del presidente eh, y, y que esté en prisión en los Estados Unidos son un montón de ilegalidades ahí, de infracciones al derecho internacional. Pero bueno, lo que quiero decir es que Venezuela esté aceptando la embajada o reabra la embajada de Estados Unidos en Venezuela, pues no implica que esté aceptando la situación o que haya aceptado la agresión. Está, pues sí, entrando en relaciones con su agresor. Se está reabriendo la inversión por parte de Estados Unidos al petróleo venezolano, que es la principal fuente de reservas petroleras a nivel mundial. O sea, el, no sé si Arabia Saudita es el que tiene la segunda reserva más grande, pero por ahí anda. Y la comparación es muy grande. O sea, es la diferencia comparativa entre la reserva que tiene Venezuela de petróleo y la que tiene su segundo, el país que tenga la segunda reserva a nivel mundial, pues es muy grande. O sea, la mayor reserva está en Venezuela. Además tiene agua potable, tiene minerales críticos, así llamados, en fin. Pero a lo que me estoy refiriendo es que cómo pudiese cambiar que la prohibición de la agresión, es decir, infringir la obligación de no hacer uso de la fuerza en las relaciones internacionales, que actualmente se considera una norma de carácter jus cogens, cómo pudiese convertirse en su contrario, es decir, cómo puede dejar de ser una norma jus cogens la prohibición del uso de la fuerza para convertirse en una norma jus cogens la permisión del uso de la fuerza, pues solamente que lo acepten los estados, es decir, una nueva norma de jus cogens. Y repito, yo no veo esa situación. Veo unas infracciones flagrantes a esta prohibición, pero no veo que nos estemos encaminando, que los estados estén diciendo, ah, sí, pues qué bien, ¿no? Que Estados Unidos haya agredido a Venezuela, ¿no? Al contrario, la mayoría de los estados, incluyendo México, se pronunció en contra de esa agresión. Entonces, la naturaleza principal es que no admite acuerdo en contrario.
Y como no admite acuerdo en contrario, pues limita la voluntad de los estados. No significa que no haya violaciones a este tipo de normas, ¿no? La hay en la práctica, pues Estados Unidos la ha estado violentando, ¿no? La violentó flagrantemente contra Venezuela en días pasados. Tiene una jerarquía superior y se le conoce como una norma de orden público. En derecho interno mexicano, por ejemplo, sobre todo en derecho internacional privado, hay normas de orden público. Por ejemplo, las normas de patria potestad son normas de orden público. Digo, ha ido evolucionando eh, porque son normas, pues de hecho, pater, ¿no? Significa padre y ya estamos en una etapa en que es tiempo de mujeres. Cada vez más se adquieren mm, derechos, ¿no? Las mujeres, como es correcto, como debe ser. No estamos en una situación de igualdad total, pero bueno, la regulación ha ido avanzando para que haya una igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, mismo salario, perdón, mismo trabajo, mismo salario, etcétera, ¿no? Digo, no estamos en el paraíso, ¿no? Pero ha ido aumentando este reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Pues bueno, a lo que me estoy queriendo referir es, aunque ha ido evolucionando y han ido avanzando estas normas de carácter feminista, si quieren llamarla así, o de género, digo, hay toda una discusión, yo no voy a entrar en esa discusión, eh, pero pueden ver otras autoras, ¿no? Que sí le entran a esta discusión, juristas feministas, Alina Herrera, por ejemplo, es subsecretaria, no, es directora de un área de la Secretaría de Mujeres, Alina Herrera, una amiga, ella es experta en esa materia, eh, Aleida Hernández, mm, también una colega, también es experta en esa materia. Diana Molina de Colombia es otra experta que habla sobre la influencia de las emociones en el derecho y toda experta en la llamada hermenéutica de la sospecha, pero enfocado particularmente desde un punto de vista feminista, vamos a llamarle así. Pero bueno, en fin, les menciono autoras que pueden ustedes, a las que pueden recurrir para informarse, ¿no? Y bueno, hay extranjeras, Nancy Fraser, Judith Butler, este, son las que me vienen a la mente en estos momentos. Vuelvo al tema, ¿no? Las normas de carácter jus cogens se consideran normas de jerarquía superior, de orden público. Y estaba hablando en derecho interno, hay ciertas normas que se consideran de orden público, es decir, no admiten acuerdo en contrario. Una norma de orden público son las de el derecho familiar. mm, En derecho civil, pues, por influencia del derecho romano hemos llamado, hay ciertas normas dentro del derecho familiar llamado eh, el derecho de la patria potestad, quien tiene la, eh, pues sí, la patria potestad, la facultad de- del cuidado del menor, de la decisión dónde va, a qué escuela va a ir, etcétera, ¿no? Luego está el derecho de custodia, el derecho de visita en caso de separación de la pareja, de lo que son padres de niño o niña, etcétera. Pues esas normas se consideran de orden público. Las laborales, por ejemplo, un trabajador, trabajadora no puede renunciar a su salario, una norma de orden público. O sea, no admiten acuerdo en contrario. Las normas de seguridad social, pues son normas de orden público. En fin, o sea, hay una diversidad de normas de orden público. No todas tienen carácter de normas de orden público, pero algunas sí. De una forma similar, a nivel internacional, en derecho internacional público, eh, las normas Jus Cogens se consideran normas de orden público. Y para aquellos que preguntaron si hay una constitución a nivel mundial, yo ya sugerí que no la tenemos. Hay cosas, hay tratados que se le parecen a una constitución. La Carta de la ONU puede tener el carácter
la parte dogmática de una constitución, es decir, dogmática u organizacional, en que se crean los órganos, ¿no? Mm, que regulen esa o que apliquen esa constitución, entre comillas, constitución mundial. Puede ser la Carta de la ONU, la parte dogmática, perdón, organizacional, u orgánica, mejor dicho, ¿verdad? Y la parte dogmática pudiese ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De una forma similar, eh, las normas de jus cogens, que así se consideran, la prohibición de la agresión, la prohibición de la esclavitud, la prohibición del genocidio, la prohibición de la piratería, la prohibición de la tortura, pues son normas de orden público. Y si son de orden público, pudiesen, eh, pudiese decirse que son normas constitucionales a nivel mundial. No se les llama así, pero como no admiten acuerdo en contrario, como tienen una jerarquía superior, como se les considera de orden público, pues pudiese sugerirse que sean normas constitucionales, entre comillas constitucionales. Espero estarme dando a entender. Y si no hay preguntas o comentarios, pues yo les voy a preguntar a algunos de ustedes, nada más para ver cómo se está recepcionando esto que estamos exponiendo. Eh, los efectos cuando hay una violación a una norma de jus cogens. El efecto es de nulidad. Todo tratado que se oponga a una norma de jus cogens en el momento de su celebración es nulo de pleno derecho. Un ejemplo absurdo, porque solo podemos llegar a absurdos, es, pues vamos a adoptar un tratado para matar a los mexicanos o a los griegos, en fin, o para esclavizarlos, ¿no? O, eh, para torturarlos, pues no, sería un tratado nulo de pleno derecho. Son ejemplos absurdos, nadie se le ocurre. Digo, no estoy diciendo que no haya delitos muy graves a nivel internacional, en Palestina están ocurriendo, eh, y parece que hay pues, mm, pues sí, una especie de acuerdo, entre comillas, acuerdo entre Estados Unidos e Israel para no detener esos delitos que están ocurriendo en Palestina por parte de Israel. Pero mm, vamos a suponer que adopten un acuerdo para cometer genocidio contra los palestinos, ¿no? Las palestinas y los palestinos, pues sería nulo de pleno derecho. Tal vez pueda sonarles contradictorio lo que estoy diciendo, porque se podrían preguntar cómo es posible que una norma jus cogens sea violada, ¿no? O sea, como está ocurriendo en Palestina, y a ver cuáles pueden ser las normas jus cogens que se violan en Palestina. Además, lo voy a plantear como pregunta: ¿cuáles normas de carácter jus cogens dirían que se están violando en Palestina? A ver, yo los voy a motivar. Perla Rubí se encontrará por ahí. Sí, No es examen. Este, ¿qué, qué normas jus cogens, en tu opinión, crees que se puedan estar violando en Palestina? Tu micrófono, si es que estás hablando, Perla. ¿Estás ahí, Perla? sí, perdón, es que tenía problemas con el internet. Ya, Mm, ya volví. adelante. ¿Qué normas de carácter jus cogens crees que pueden estarse violando en Palestina? Podría ser como, no sé, como las condiciones de vida que busquen como destruirlos a un grupo. Muy bien, vamos a llamarle a eso genocidio. Excelente, Perla, gracias. Muy bien, muy bien. Tu respuesta, tu sugerencia, tu comentario. Vamos ahora con Salvador y luego Lady Mariana. Adelante, Salvador.
Sí, sí. También podría ser, por ejemplo, la libre determinación de un pueblo, en este caso, que los impide, pues sí, establecer su forma de gobierno y no tener este mismo reconocimiento como tal. Puede ser también Me, una opción. me gusta tu participación. Yo no la mencioné en la lámina que tenía. Y también podemos hablar del que se está violando el derecho de autodeterminación, porque los analistas eh, le llaman a Palestina, ¿no? La cárcel a cielo abierto más grande que hay. Entonces, en el sentido de que se les prohíbe el derecho de autodeterminación, regirse por sus propias autoridades, regir su propio derecho del mar, disponer del acceso al mar, de tener relaciones internacionales. Bueno, sí las tiene Palestina, México tiene una embajada de Palestina, pero efectivamente se está impidiendo el ejercicio de la autodeterminación. Muy bien, excelente, Salvador. Adelante, Lady Mariana y luego Adriana. Pues un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la violación a los derechos contra la naturaleza, ¿no? Porque hoy en día vemos que muchas empresas no las están cumpliendo y aparte pues están contaminando la verdad muchas partes de lo que es bastantes países, por lo que tiene a hacer que se vea contrapuesta la salud de las personas. Los derechos, vamos a llamarle, si te entendí bien, apenas te escuché, derechos humanos, ¿no? Y que también son violados este, por las empresas y hay una relatora, la relatora de la ONU para Palestina, esta, eh, se me olvidó su nombre, eh, lamentablemente se me olvidó su nombre, pero bueno, la relatora de la ONU sobre Palestina es- ha denunciado, ¿no? El papel de las empresas que no dejan de proveer a toda la tecnología de guerra y los insumos necesarios para mantener los crímenes, ¿no? Que están ocurriendo en Palestina. Este, pues muy bien, también muy bien, eh, Lady Mariana. Adelante, Adriana. Sí, también quiero lo del tema del traslado forzoso y que los están deportando, porque les están destruyendo sus casas en Cisjordania y pues se tienen que trasladar. E incluso hay noticias de algunos palestinos que han llegado a México y a diferentes partes del mundo. Muy bien, sí, el traslado forzoso, eh, eso pudiese ser limpieza étnica, pudiese ser parte de genocidio. Entonces, muy bien sus participaciones. Vamos a resumir diciendo que las normas Jus Cogens que se están violando en Palestina, uno, el derecho de autodeterminación, la prohibición del genocidio, porque mm, parece que, pues no lo digo yo, ya aceptó la propia Corte Internacional de Justicia un recurso por parte de Sudáfrica eh, en el que se está en contra de Israel, en el que se sugiere, ¿no? La posibilidad de que Israel esté cometiendo ese delito en Palestina. Espero no tener problemas con YouTube, que este programa, este video no tenga problemas en YouTube, esperemos que no. Pero bueno, entonces autodeterminación, la prohibición del genocidio, la prohibición de la tortura, el derecho a la vida, pues es una norma de carácter jus cogens, son las normas, ¿no? Que estarían de carácter jus cogens, que se estarían violando en Palestina. Muy bien, me gustan sus participaciones, está quedando bonito este video. Eh, bueno, volvemos a la lámina. Estábamos hablando de los efectos. ¿Qué efectos tiene la violación a la norma de carácter jus cogens? Pues es la nulidad. Ahora, cuando ya ha ocurrido, el efecto que tendría que tener la sanción, por ejemplo, si se comete genocidio de, pues contra un grupo étnico, racial, nacional o religioso, como tal, que se intenta destruir como tales, pues la sanción debería ser penal, ¿no? Que los responsables de esos delitos, pues cumplan sean sancionados penalmente. Y para eso está la Corte Internacional, perdón, la
Corte Penal Internacional, aunque también hay casos ante la Corte Internacional de Justicia, como el caso que he mencionado de Sudáfrica en contra de Israel. Les sugiero que, por lo menos por curiosidad, pues entren a la página, revisen en la página de la Corte Internacional de Justicia y revisen ese caso. Los textos están en inglés y en francés, pero pues ya con la tecnología de hoy pueden pasarlo por. En el mismo explorador le pueden dar traducir al castellano, o si hablan inglés, pues lo pueden eh, ver en inglés. Hay notas de prensa con resúmenes. En fin, les recomiendo hacer ese ejercicio. Es más, se los pido por favor que hagan ese ejercicio y en la próxima clase comentar cómo les fue con ese ejercicio. ¿A qué me refiero? A revisar la página de la Corte Internacional de Justicia, particularmente el caso de Sudáfrica en contra de Israel por genocidio, ¿no? Para proteger del genocidio, que no sufran genocidio, los palestinos. Continuando con las normas de carácter jus cogens, estas normas protegen intereses y valores esenciales de la humanidad, pues ¿a poco no es un valor universal que los palestinos tienen derecho a la vida, ¿no? Así como los mexicanos, sí, también los estadounidenses, los israelíes también, por supuesto, los rusos, los chinos, es decir, tenemos derecho a la vida y también los grupos humanos tienen derecho a la vida, a existir como tales, como grupos humanos, ¿no? Como palestinos, como mexicanos, como españoles, como cubanos, como venezolanos, etcétera. Y son principios inderogables, o sea que, de hecho, yo he estado reflexionando en torno por los casos recientes y porque me han interpelado muchos amigos, amigas, en el sentido de que no existe el derecho internacional por lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Palestina y lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurrió en Venezuela, en el sentido de que, pues, ¿qué pasó con el derecho internacional? ¿No? Está muerto, ¿no? Yo he estado reflexionando y, y a veces en conversaciones, a veces reflexionando a solas, he pensado que la soberanía o la autodeterminación, que sería además de soberanía, los estados soberanos, pues tienen, los pueblos en estados soberanos tienen derecho a la autodeterminación. Pues es el derecho a la vida, ¿no? La soberanía que protege, pues el derecho a la vida de los pueblos a existir. Lo mismo que la autodeterminación es el derecho de los pueblos a existir y a decidir su destino. Y pues a lo que me estoy refiriendo es que tiene normas universales, ¿no? Valores universales. Bueno, sí tenía en la lámina finalmente, ¿no? El principio de autodeterminación de los pueblos. La no intervención, pues es también un principio relacionado a la prohibición de la agresión. La no intervención en los asuntos internos de los estados. Si los cubanos quieren tener un sistema socialista, pues es asunto de los cubanos. Si los españoles quieren tener un rey, pues es asunto de los españoles. Si el Reino Unido quiere tener un rey, pues es asunto de los ingleses. Y la solución pacífica de controversias también se considera una norma de carácter jus cogens. ¿Cuáles son las normas jus cogens más aceptadas, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel doctrinal? Porque no hay una convención que diga esto es norma jus cogens. Para saber qué norma tiene ese carácter hay que revisar la jurisprudencia y la doctrina internacional. Pues las más aceptadas son la prohibición del uso de la fuerza. Parece mentira, pero no porque haya infractores flagrantes a esta prohibición, no le quita el carácter de jus cogens. Tal vez mañana o tal vez mañana en el sentido en el futuro cambie la correlación de fuerzas y pueda llevarse a, a juicio, ¿no? A los responsables de las infracciones que hay en la actualidad. En estos momentos la correlación de fuerzas está como está. Hay potencias, eh, pues, que se comportan agresoramente, ¿no? Como agresores. Ya hay otras potencias que no, pero así está el mundo en este momento, ¿no? En la actualidad. Pero
El punto al que me estoy tratando de subrayar es que haya violaciones al derecho internacional, infracciones al derecho internacional, no le quita el carácter jurídico, y si hay infracciones a normas jus cogens, tampoco le quita el carácter de jus cogens, aunque haya infracciones, violaciones a esas normas de carácter jus cogens. De hecho, es una discusión muy vieja esta, ¿no? Sobre la eficacia del derecho. Y tal vez cuando ustedes llevaron teoría del derecho o introducción al estudio del derecho, cuando se hablaba de la naturaleza del derecho, que es el derecho y se distingue de la moral, de los usos sociales, etcétera. Digo el derecho positivo, ¿no? Porque se puede ver desde varios puntos de vista, desde varios enfoques. Pues les hayan dado el ejemplo, como me lo dieron a mí, pues que es absurdo prohibir la salida del sol, o prohibir un eclipse, o prohibir la lluvia, eh, o el desbordamiento de ríos, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Pues porque son imposibles, ¿no? Y nadie está obligado a lo imposible. Pues bueno, ¿cuáles son las normas jus cogens más aceptadas? Y aunque parezca mentira y contradictorio con los hechos actuales a nivel mundial, pues la prohibición del uso de la fuerza. Es decir, la agresión está prohibida. ¿Qué es la agresión? Pues es violar la soberanía de otro país. Y lamentablemente, la Corte Internacional de Justicia, en una de sus resoluciones más penosas, no sé si sea la más penosa, pero las más penosas es cuando Yugoslavia acudió a la Corte en ayuda, pidiendo ayuda, cuando la agredió la OTAN, pues la Corte dijo que, bueno, antes de decirles qué dijo, eh, ¿qué creen que haya dicho? Decir, Yugoslavia fue agredida militarmente en 1999 por la OTAN, liderada por Estados Unidos. Mm, no hubo aprobación del Consejo de Seguridad, no hubo legítima defensa. Estados Unidos invocó la legítima defensa preventiva, o una especie de uso de la fuerza preventivo, invocando valores morales por impedir la supuesta limpieza étnica que realizaban supuestamente los serbios en contra de los albano-kosovares. Y digo supuestamente porque depende que lean, depende que eh, se entienda, ¿no? Pues hay puntos de vista contrarios, y tal vez lo que yo estoy diciendo sea un poco contracultural, porque he leído yo algunos otros textos, algunas otras fuentes que no son, vamos a llamarle, no tienen corte occidental, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, que Yugoslavia fue agredida, no hubo aprobación del Consejo de Seguridad, no hubo legítima defensa, eh, y acudió a la Corte Internacional de Justicia. Oye, Corte, dile a Estados Unidos y a todos sus amigos de la OTAN que cesen el fuego. ¿Qué creen que dijo la Corte Internacional de Justicia? Así a primera vista, ¿qué se les ocurre? O si ustedes fueran a la Corte, ¿qué hubieran decidido? ¿Qué hubieran dicho? Hubieran, Pues, pues que no, o sea, como desechar su petición. eh, pero a ver, de hecho, eso fue lo que decidió la Corte Internacional. Pero en tu opinión, mm, si tú hubieses sido la Corte, ¿qué hubieses decidido? Yo creo que seguir con su petición para que hubiera un alto al fuego. Excelente. Me gustas para futuro juez de la Corte Internacional de Justicia. Ya tenemos un mexicano en estos momentos, juez de la Corte Internacional, el doctor Juan Manuel Gómez Robledo. Vamos a ver qué decidió la Corte. Ya lo mencioné en clases pasadas, voy a repetir algunas cosas. Pues la Yugoslavia acudió en busca de ayuda a la Corte Internacional de Justicia. El caso se conoce como legalidad del uso de la fuerza contra Estados miembros de la OTAN. No se puede, Yugoslavia no podía presentar un recurso ante la Corte Internacional en contra de la OTAN, pero sí en contra de los miembros de la OTAN. Y aquí están los miembros de la OTAN, o sea, Yugoslavia, hoy Serbia y Montenegro,
recurrió o pidió ayuda a la Corte Internacional y demandó, vamos a llamarle así, ¿no? Demandó a Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido y los Estados Unidos de América. La demanda fue presentada el 29 de abril de 1999, buscando ayuda contra la Operación Fuerza Aliada, los bombardeos de la OTAN en contra de Yugoslavia. Supuestamente esos bombardeos iban a impedir la limpieza étnica, ¿no? Supuesta limpieza étnica de Serbia en contra de albano-kosovars. Eh, el contexto político internacional del momento, tomado a Michael Parenti, recientemente fallecido, es uno de los más grandes analistas estadounidenses. Cualquier obra suya se las recomiendo, cualquier conferencia suya en YouTube se las recomiendo. Falleció recientemente, el pasado enero, hace unos días falleció y hubo múltiples publicaciones en redes sociales sobre su biografía. Desde el punto de vista de Michael Parenti, uno de los más grandes intelectuales que ha tenido los Estados Unidos, tal vez poco conocido porque no es, digamos, era bastante crítico pues de los Estados Unidos. Dice que la intervención de la OTAN en contra de Yugoslavia se basó en lo que algunos autores llaman la mayor patraña de finales del siglo XX. Se cierran comillas. La invención de una limpieza étnica, entre comillas, por parte de los servicios secretos búlgaros, según Michael Parenti lo refiere en su texto To Kill a Nation, matar a una nación, analiza este caso de Yugoslavia y la agresión que recibió, para forzar la adhesión a la OTAN. Es decir, los servicios secretos búlgaros, según Michael Parenti, eh, dieron la excusa para los bombardeos, la excusa moral, porque no hubo justificación jurídica, diciendo que culpando a los serbios de limpieza étnica. ¿Y cuál era el motivo de los búlgaros para hacer eso? Pues de esa manera estaban haciendo méritos, de esas malas formas, de esas malas maneras, para adherirse a la OTAN. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se lanzaron 2.300 misiles en contra de 990 objetivos. Más de 200.000 serbios fueron obligados a huir de su patria. La intervención es vista como una maniobra unipolar de la OTAN para imponerse sobre el sistema multilateral de la ONU. De hecho, posteriormente se creó Kosovo como Estado con el aval de la ONU y el aval incluyendo de la Corte Internacional de Justicia. También lo vamos a analizar cuando analicemos la subjetividad internacional. ¿Cuáles fueron los alegatos de Yugoslavia? Una violación a la prohibición del uso de la fuerza, si es que no media aprobación del Consejo de Seguridad y no hay legítima defensa. Y era, desde mi perspectiva, pues muy evidente, fue muy evidente la violación a la prohibición del uso de la fuerza, porque ¿hubo aprobación del Consejo de Seguridad? No. ¿Hubo legítima defensa? No. Y Yugoslavia también denunció la intervención en los asuntos internos de Yugoslavia. Después de los bombardeos hubo elecciones en Yugoslavia, hoy Serbia, y Estados Unidos amenazó con más bombardeos si no votaban correctamente, es decir, por alguien pro-occidental. Se acusó el empleo de armamento prohibido, por ejemplo, uranio empobrecido se utilizó en los bombardeos. ¿Qué es uranio empobrecido? Pues es una forma de hacer uso de armas nucleares, sin llamarle arma nuclear. Tiene efectos duraderos, genera leucemia. De hecho, mismos soldados de la OTAN, franceses, por ejemplo, murieron de leucemia en unos meses. Estuvieron ahí y murieron en unos meses. Una muerte muy rápida, desde que te expones al uranio empobrecido y mueres en unos meses de leucemia. Eh, y actos que amenazaban la supervivencia de la nación. Invocó la convención que prohíbe el genocidio para invocar la competencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hizo la Corte Internacional de Justicia? Rechazó la solicitud de Yugoslavia, 12 votos contra 3,
para ordenar el cese inmediato del uso de la fuerza. ¿Qué pidió Yugoslavia? Pidió medidas cautelares. Una medida cautelar es: corte, ordénale a la OTAN, bueno, a los Estados miembros de la OTAN, el cese al fuego. ¿Qué resolvió la Corte? Que no existía jurisdicción prima facie para indicar tales medidas. Es decir, se acobardó la Corte Internacional de Justicia. En lugar de hacer uso de sus facultades, prefirió atrincherarse, meter la cabeza en la arena. Sí, ¿cuál es la situación de los Estados Unidos en relación a este caso? ¿Qué hizo Estados Unidos cuando recibió el caso? Pues no admitió no dio el consentimiento para que la Corte conociera de este caso. Y como la Corte tiene una jurisdicción voluntaria, la Corte pues no pudo conocer porque no admitió su jurisdicción, no admitieron su jurisdicción los Estados Unidos ni los Estados miembros de la OTAN. No obstante, la propia Corte Internacional de Justicia tiene una facultad en su estatuto de que en caso de duda, y yo creo que aquí había dudas, ¿no? Puede decidir sobre su competencia. Es decir, pudo haber ejercido esa facultad. Decir, no, bueno, o sea, Estados Unidos no reconoce mi jurisdicción, pero conforme a esta convención que prohíbe el genocidio, conforme a la Carta de la ONU y conforme a mi propio estatuto, pues sí voy a conocer. De hecho, es muy positivo que en la actualidad haya admitido a conocimiento el recurso que presentó Sudáfrica en contra de Israel, porque la situación política actual no es la misma que hace poco más de 20 años, ¿no? No es la misma que en 1999, que es la fecha de este caso. El fallo final sobre la competencia se dictó en 2004. La Corte decidió por unanimidad que no tenía competencia para conocer las pretensiones contra el Reino Unido y los Estados miembros de la OTAN debido a la falta de claridad en el estatus de Yugoslavia ante la ONU en el momento de la demanda. Es decir, es una argucia jurídica, se lavó las manos, pues como no sé si existe Yugoslavia, parece que no, se independizaron las repúblicas que eran parte de Yugoslavia, ahora ya no existe Yugoslavia, sino Serbia, pues no conozco, no sé qué situación tiene ante la ONU. ¿Quién es el miembro de la ONU? ¿Yugoslavia o Serbia, no? Y bueno, esto es un ardid jurídico en realidad. Es vergonzosa este caso de la Corte Internacional, desde mi punto de vista. Las fuentes académicas subrayan que el uso de la fuerza en Kosovo era parte de Serbia considera Kosovo todavía parte de Serbia. Las fuentes académicas subrayan que el uso de la fuerza en Kosovo no fue legal, dado que no contó con la aprobación del Consejo de Seguridad, ni se ajustó eh, al supuesto de legítima defensa previsto en la Carta de la ONU. Pues no, o sea, no hubo agresión previa por parte de Yugoslavia a Estados Unidos como para que invocase la legítima defensa, ¿no? Para que la OTAN, los Estados miembros de la OTAN, liderados por Estados Unidos, invocaran la legítima defensa. Es falso eso. No hubo legítima defensa. Y bueno, la opinión disidente del juez ad hoc, o sea, el juez especial, serbio, yugoslavo, el magistrado Kretza, eh, creo que así se pronuncia, si no me equivoco, o Kretcha, eh, Kreca en castellano, ¿no? Pronunciación en castellano. Les recomiendo muy ampliamente leer su, su opinión disidente. La encuentran en la página de la Corte Internacional de Justicia. Si no leen en inglés, pues hay traductores, ¿no? Pues en el traductor de Google descargan el PDF de la opinión disidente, la suben al traductor de Google en documentos, le piden que la traduzca. Algunos de los argumentos de Kretza, el magistrado serbio, en este caso dice: el ejercicio de la supuesta legítima defensa colectiva o defensa preventiva o legítima defensa preventiva en este conflicto representó una violación de una norma de jus cogens, la prohibición del uso de la fuerza. La preocupación humanitaria de la Corte, continúa Kreca,
el magistrado serbio pareció ignorar la suerte de toda una nación sometida a ataques constantes de los estados más poderosos del mundo. El magistrado Kreca, al igual que el estado al que representa, denunció el uso de un arsenal con artefactos con efectos, irreparables, como el uranio empobrecido, que genera leucemia y te mueres en meses, que afecta la salud de la población sin limitaciones de tiempo o espacio. Y en fin, pues eso es una de las sentencias de resoluciones de la Corte Internacional de Justicia más penosas. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? A ver, vamos a ver qué hay en el chat. Bueno, preguntan aquí en el chat, Débora, ¿para qué sirven las normas Jus Cogens? Supongo que te refieres a las normas Jus Cogens si no hacen nada, ¿no? Y pues muy pertinente tu observación, tu preocupación, Débora, por pues por las infracciones que hay a las normas de carácter Jus Cogens, ¿no? Mm, Hay que utilizar como combustible, así como algunos, en el mundo del deporte, por ejemplo en la NBA o en fin, en el básquetbol, los deportistas cuando son criticados usan eso como combustible para ser mejores deportistas, ser más efectivos al anotar canastas, al hacer defensa. Pues de una forma similar, pues que esta indignación que que tenemos, que probablemente muchos compartimos, yo sí lo comparto, pues sirva para movilizarnos, ¿no? Y tener conciencia de las contradicciones y las limitaciones que tiene el derecho internacional y en el futuro cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, que no haya derecho de veto, que tenga mayores facultades la Asamblea General, en fin, etcétera. Pero es bueno tener esa preocupación y esa indignación por las violaciones, ¿no? Y las infracciones al derecho internacional. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay preguntas o comentarios, vamos a dar por terminada aquí la grabación. Nos vemos la próxima clase.